Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Osmar Reynoso y bienvenidos a un nuevo episodio en Hablemos de Odontología. Bienvenidos doctores a un nuevo tema el día de hoy, un nuevo episodio con una excelente doctora que el día de hoy vamos a platicar de un tema bien importante. El día de hoy está presente con nosotros la doctora Bárbara, la doctora Barbie Castillo. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, Osmar, por la invitación. No, de verdad, doctora, estoy muy feliz de que nos haya podido acompañar a todos nosotros, que haya podido tomar un poquito de su tiempo para poder, en este caso, pues platicar de un tema bien importante que personalmente considero que es un tema que en la actualidad no se tiene la suficiente información sobre, en especial a los pacientes y a los doctores, a los colegas. De repente se podría decir como que se hace un poco de caso omiso a brindar la información necesaria de este tema que es sumamente importante, el cual es hablar de la enfermedad periodontal. En este caso vamos a hablar de diferentes cosas, pero ya pues más que nada próximamente vamos a estar ahí tocando de qué trata pues cada punto, ¿no? Pero doctora, pues primero para empezar, no sé si se quisiera presentar con toda la gente que está aquí con nosotros, presentarse. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo. Mi nombre es Bárbara Castillo Galindo. Soy egresada del Tecnológico de Monterrey por la carrera de médico cirujano odontólogo. Me gradué también como periodoncista e implantólogo oral por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente soy docente en 2 posgrados de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es el posgrado de periodoncia e implantología oral y el posgrado de odontología avanzada. También actualmente soy Faculty Practice del Tecnológico de Monterrey. Soy certificada por el Consejo Mexicano de Periodoncia y mi práctica privada es exclusivamente para periodoncia e implantología oral. Formo parte del equipo de Envelope. Y eso es todo. Muy bien. No, un poquito, bien pero, resumido. Pero es para que la gente se dé cuenta que traemos a doctores que puedan aportar de calidad. Y en este caso, doctora, pues podemos ir empezando, como lo comenté, un tema bien importante que en la actualidad es de suma importancia recalcar tanto a la gente que nos está escuchando, que son del gremio, en este caso estudiantes de posgrado, odontólogos ya egresados con su especialidad, a lo mejor no tengan especialidad, hacer un énfasis en ¿qué tan importante es hablar de la enfermedad periodontal y las consecuencias que trae? ¿Por qué? Porque ahorita en la actualidad es bien común, y no me lo va a dejar negar tanto usted en su práctica privada como tanto también, me imagino, pues toda la gente que está escuchándonos de los posgrados, en este caso de los posgrados aquí de Autónoma de Nuevo León o alguna otra escuela, que es bien común que los pacientes lleguen con enfermedad periodontal o que el mismo paciente no sepa que tenga enfermedad periodontal. Así que yo creo que podemos empezar primero con eso, primero definiendo un concepto que a lo mejor para diferentes doctores pueda tener una definición distinta. Pero yo creo que podemos empezar primero con eso, doctora, en cuestión de que ¿qué es la enfermedad periodontal? O sea, ¿cómo empieza esta enfermedad y en qué se caracteriza? ¿Cuáles son sus signos y pues, sobre todo síntomas con esto para poder empezar de ahí y de ahí tener un parteaguas para saber cómo podemos sobrellevar esto y ya empezar a tocar otro tipo de preguntas, ¿no? Sí, claro. Bueno, para empezar, la enfermedad periodontal es la enfermedad que afecta a los tejidos de soporte, tanto tejidos blandos como tejidos duros. Me afecta el hueso, afecta la encía, afecta el ligamento. Esta enfermedad es principalmente bacteriana. Es una enfermedad inflamatoria totalmente. Su principal causa es acumulación de bacterias. Estas bacterias, el paciente no se cepilla de manera correcta, no acude a su consulta, a sus limpiezas constantes, entonces se va acumulando el cálculo va desplazando los tejidos blandos y va desplazando los tejidos duros, pierden soporte las piezas y es cuando empieza la enfermedad periodontal. Bueno, los primeros signos son el sangrado, que desgraciadamente, o sea, la mayoría de los pacientes creen, ay doctora, cuando les pregunto, ¿le sangra la encía? Y me dicen lo normal. Y yo me quedo así, ¿cómo que lo normal? O sea, no es normal. Entonces, lo principal es el sangrado, el primer síntoma. Y a eso lo podemos definir o diagnosticar como una gingivitis. Si esta gingivitis no es tratada, que la gingivitis únicamente es tejido blando, todavía no me afecta al tejido óseo, si progresa ya la podemos diagnosticar como enfermedad periodontal.
Entonces, la enfermedad periodontal ya es una pérdida ósea. ¿Cómo se manifiesta en boca? Ya cuando existe una pérdida ósea de moderada, avanzada, se llama, o lo que es una migración patológica, que los dientes empiezan a hacerse como en forma de abanico. Okay. Que de repente los pacientes, doctor, es que se me empezaron a abrir los dientes. Doctor, es que veo las raíces más largas, o sea, la encía va perdiendo pérdida de inserción y también, o sea, existe por la pérdida de soporte. Entonces, la sintomatología clínica es sangrado, migración patológica, pérdida de inserción, todo eso es la acumulación de la enfermedad periodontal. Dice, yo creo que también es bien importante recalcar ese punto que ya comentó. Pues empieza primero por una parte que en este caso es la gingivitis y lo mencionó. No es normal que al paciente le sangren las encías, para nada. De hecho, voy a contar una pequeña historia que pues hace poquito me pasó con un paciente que nos llegó, que pues híjole, entre pues, un poquito de risa y un poquito de como miedo. Que miedo de que, oye, pues o sea, ¿sí? ¿Qué pasa? O sea, y ahí es donde entra esa malinformación y desinformación de la gente, en donde también los mismos doctores, los mismos odontólogos no explican como tal qué es lo que es. ¿Qué pasó? En este caso me llegó un doctor, un paciente a la consulta, en donde quería hacerse un cambio de puente. Ok, fue lo que me contó, empezamos a llenar la historia clínica, toma medicamentos, no, pues tengo hipertensión, que ahorita vamos a tocar un poquito con respecto a eso, y pues al momento de hacer exploración en la boca, ¿qué me encuentro? Me encuentro con las encías súper inflamadas, con una cantidad de placa increíble. Y dije, ok, bueno, pues no vienes nada más por o sea, no ocupas un puente. Nada más un puente. O sea, no es la primera opción lo que te tenemos que hacer. Empezando a platicar con el paciente, empezando a comentar que sabe que, ok, podemos hacer el cambio de puente. Pero antes de esto, es importante llevar un tratamiento periodontal previo a poder trabajar. O sea, hay que tener bien en cuenta, y de hecho para toda la gente que nos está escuchando, hacer énfasis donde sí, la gente piensa que un tratamiento restaurador para arreglarme todo, pero si tenemos cosas previas, en este caso, influyendo con los tejidos blandos, importantísimo de ahí, sí, de ahí atacar parte todo, completamente. De ahí parte todo, o sea, en la actualidad tenemos mucho enfoque lo estético, o sea, y no le quito el mérito a las carillas, a las restauraciones bonitas, a que se vean los dientes bonitos, una sonrisa armónica, totalmente de acuerdo. Pero, o sea, ahorita llegan los pacientes y lo primero que nos piden es un blanqueamiento. O quiero las carillas y quiero que me queden así, ya está. Y no tienen, o sea, la noción o la importancia de la salud de la boca. O sea, si partimos que no tenemos salud periodontal, cualquier restauración, por mejor hecha, por mejor endodoncia que sea, va a fracasar. O sea, el pronóstico para los tratamientos a largo plazo necesitan un soporte periodontal sano. Entonces, en lo particular, sí me tomo mi tiempo para explicarle a los pacientes en qué consiste la enfermedad, por qué la tienen, porque también es súper común que los diagnosticas con enfermedad periodontal y ellos creen que ya en una cita vas a resolverles todo. Exacto. Y súper claro que esta enfermedad es un descuido de años. O sea, sí podemos tratarla y todo, pero es una enfermedad que ya el paciente la tiene y súper importante recalcar, es una enfermedad que no se quita, únicamente se controla, es como la diabetes. O sea, el paciente ya es susceptible a las bacterias del complejo rojo, entonces, por lo tanto, su boca va a estar más susceptible. Si el paciente se le hace el tratamiento y no tiene el seguimiento correcto, el paciente puede recaer o puede recidivar. Entonces, también yo soy media cruel en ese aspecto. Por ejemplo, cuando me dicen que le sangra lo normal, les digo, a ver, es como si usted me dijera que se está lavando las manos y de repente le sale sangre de las manos. ¿Es normal? Y se me quedan viendo así que no. Pues es lo mismo con la boca, o sea, poquito o mucho, que cuando el hilo dental no es normal el sangrado, perdón. Entonces, sí, es de suma importancia los tejidos de soporte. Sí, de hecho, terminando con la historia, le digo, porque de ahí parte también a donde quiero llegar a lo siguiente. Empezamos a explicar al paciente y dice, no sabía. No sabía. Y es esa malinformación que existe, esa desinformación que existe. Total, le dimos el plan de tratamiento y que no, pues va a tener que irse referido con un periodoncista para poder tratar esto. Bueno, total, ¿qué pasa? La mamá del paciente estaba afuera, que también llegó a la consulta, le comenta qué era lo que querían hacer. Ya le doy la cita para la hoja, para la referencia con el periodoncista, y la mamá me dice, oye doctor, una pregunta,
Y yo, dígame, o sea, ¿qué pasó? Y me dice, es que ¿sabe qué? Hace 6 meses vino aquí a la consulta y le hicieron una limpieza. Y la limpieza me dijeron que le duraba 6 meses. Y yo por dentro me quedé como que, ok, ok, qué bueno que le hayan hecho una limpieza, pero eso no significa que porque le hice una limpieza no se va a cepillar los dientes durante 6 meses. Sí, o sea, y O tengo pacientes que sea, literal no conocen el cepillo. pues, exactamente. Así, Bueno, o prácticamente sea, fue eso lo que pasó, porque sabemos que, por ejemplo, la placa es de un colorcito blanco medio amarillento. sí, Bueno, esta placa ya te estaba tornando un color negro. sí, es cálculo. Ya es, Ajá. o sea, la placa, recordemos, la placa dentobacteriana tiene una consistencia suave. Si esta placa dentobacteriana, o sea, que se forma en los dientes, el biofilm, no se quita en los primeros 20 minutos después de la ingesta de alimentos, esta placa se va solidificando, mineralizando y ya se forma el cálculo. Entonces empieza el cálculo subgingival y evoluciona, si no se retira, se evoluciona a cálculo subgingival. Digo, supragingival, perdón, arriba de la encía y luego si no se quita, supragingival. Entonces, y también, o sea, ahorita por el caso que me platicas, tengo pacientes que, doctor, es que yo voy cada 6 meses al dentista. ¿Por qué usted me está diciendo que tengo enfermedad periodontal si yo sí me cuido? Entonces, ahí también es una postura un poquito complicada, explicarles de que tal vez no fue o no se le dio el tratamiento de especialidad, faltó el sondeo, todos esos requisitos que se necesitan para un buen diagnóstico, también es importante recalcarlos a los pacientes. Y de hecho, qué bueno que acaba de tocar eso porque quería llegar a eso. ¿Cómo, doctora, en este caso tocando el caso del paciente que acabamos de ver, cómo nosotros podemos hacer un correcto diagnóstico para poder diagnosticar de una manera correcta que nuestro paciente tiene Sí. enfermedad periodontal? ¿Por qué? Porque a lo mejor, digo, desgraciadamente hay mucha gente, hay muchos doctores, muchos odontólogos que ahorita están, que hay, pero es importante saber y entender las bases de cómo hacer un correcto diagnóstico. En otros episodios con diferentes doctores que ya hemos estado hablando, hemos hecho mucho más en eso. La base de todo es el Un buen diagnóstico. diagnóstico. Un buen diagnóstico es importantísimo. Sí. Pero ahora hablando de este tema tan en particular como es la enfermedad periodontal, ¿cómo, doctor, es importante hacer un correcto diagnóstico para poder decidir y, en este caso, plantear un correcto plan de tratamiento para poder, en este caso, saber qué hacer? Sí, claro. El diagnóstico es fundamental. El diagnóstico periodontal principalmente es un sondeo, es un periodontograma. Todos los dentistas generales, especialistas, lo que sea, necesitan una sonda en su básico. O sea, es de cajón. El sondeo me permite ver la evolución de esta enfermedad. Primero que si existe, si está presente. La evolución de esta enfermedad, sabemos que las bolsas periodontales de 1 milímetro a 3 milímetros se consideran normales, o sea, la medición del surco gingival. Ya mayor a 3 milímetros ya podemos diagnosticarlo como una bolsa periodontal. Si esto lo juntamos o lo unimos con un sangrado, con inflamación, también ya vamos yéndonos por el diagnóstico de periodontitis. Acuérdate que ahorita como te comenté, la diferencia entre gingivitis y periodontitis. La gingivitis es únicamente tejidos blandos. Entonces, para diagnosticar una periodontitis también forzosamente necesito radiografías para ver el nivel óseo. Si existe pérdida ósea, ya sea moderada, leve o avanzada. Otra herramienta de diagnóstico también son las fotografías clínicas, o sea, ver la evolución del paciente. ¿Sabes qué? O sea, a los pacientes cuando les tomas, van de valoración, les tomas la foto inicial, las pones en la pantalla donde ellos lo puedan ver y haz de cuenta que se quedan así asustados. Esa es mi boca y tengo todo eso. Y ya les empiezas a explicar todo, que es el encía. Usted no tiene encía aquí, todo. Y eso te ayuda bastante para hacer la consulta más dinámica y también para darte a entender más con los pacientes. Porque obviamente con los pacientes no vas a manejar una terminología súper clínica. Hay que ser un poquito más. Sí, o sea, lo normal para que los pacientes te puedan entender y darte a explicar. Ahorita tenemos herramientas como es el Combim también, que ese principalmente ahorita está indicado para planeación
o yo lo utilizo más para la planeación de implantes. Pero, por ejemplo, defectos óseos verticales, si quiero estar bien segura que la pieza tenga una buena contención para la regeneración ósea, pues un Combim. Lesiones de furca también, fracturas verticales que están dudosas y que no sabes si sí o si no, y que con la radiografía periapical no tienes un buen diagnóstico, Combim también es una herramienta muy, muy buena. Y ya, o sea, yo considero que lo principal es el sondeo y el periodontograma. Y te prometo que para sondear un paciente no te tardas 5 minutos. O sea, es cuestión de tener la práctica y hacer las mediciones. Al tacto. Al tacto, o sea, tú le comentas al paciente, voy a hacer unas mediciones entre su encía y sus dientes y vas midiendo. Si detectas ya una bolsa con profundidad mayor, pues ya agarras tu periodontograma y empiezas a llenarlo. Vas a dar uno por uno. Sí, yo creo que es como le comentaba, doctora, que hemos hecho, lo hemos comentado en diferentes episodios, importantísimo siempre el diagnóstico, un correcto diagnóstico para poder planificar correctamente, y también importante para también comentarle al paciente qué es lo que tiene. Eso yo estoy 100% de acuerdo con las fotografías. Las fotografías es un cambian completamente la mentalidad del paciente de qué es lo que tiene. Sí. Increíble. De hecho, por ejemplo, hablando un poquito, no me voy a meter tanto al tema, pero es o sea, desde una correcta planeación, unas fotografías. De hecho, ya es bien común y ya está casi no es a ver, sino es un requisito tener que tomar fotografías. Ya es del pan de cada día para poder, en este caso, hacer una correcta planeación, ¿no? Así que, pero doctor, aquí voy a cambiar un poquito. Ajá. ¿Qué tan normal o qué tanta incidencia es la enfermedad periodontal ahorita en la actualidad? En la actualidad, bueno, se tiene como la referencia que esta enfermedad únicamente afecta a pacientes mayores de edad. Me refiero a pacientes de 60, 65 años, pero en la actualidad no. O sea, factores modificables como es el estrés, el tabaquismo, el alcohol, la diabetes también, esos factores ahorita están súper presentes en la población joven, que son 40, 30, 40 años, que actualmente la enfermedad periodontal está presente en estos pacientes y es una enfermedad periodontal más agresiva. Entonces, por ejemplo, pacientes ya mayores de edad de 60 años, ahorita la población mundial aproximadamente el 20% ya no son pacientes totalmente déntulos. Entonces, sí es un porcentaje bien alto. Sí. 3 de cada 10 pacientes presentan, o sea, mayores de edad, presentan una pérdida de inserción ya muy mayor a 5 milímetros, muy avanzada. Y si nos vamos también a platicar un poquito de la pérdida de los dientes, el edentulismo, tanto en pacientes jóvenes como en pacientes adultos, nos implica una consideración, una complicación tanto psicológica como funcional. O sea, tengo pacientes de 40 años que por cuestiones sistémicas, por cuestiones de tabaquismo pesado, tienen una dentición terminal y el factor psicológico de perder las piezas, por más opciones que tengamos ahorita para restablecer la función bucal, tanto estética como función, con implantes, prótesis fijas, híbridas, todo lo que tenemos, como quiera el factor psicológico está bien, o sea, de mucho impacto. Sí, claro, pues no es tan normal que un chavo, una persona de sus 30, 40 años esté, pues, sedéntolo casi toda su boca. O sea, es importante, pues, saber cómo manejar esto. Y luego más, si sistémicamente hay alguna enfermedad que pueda comprometer esto. Exacto. En este caso. Así que es importante también saber y entender que ahorita también las mismas enfermedades sistémicas o algún otro problema que tenga, o alguno que pues no problema, pero en este caso algún consumo de tabaco, algún otro tipo de detalle que puede afectar directamente a la periodontitis. Así que pues yo creo que es súper importante tener en cuenta y también siempre tener un trabajo interdisciplinario también con un doctor de cabecera para saber. Las interconsultas con pacientes que están comprometidos sistémicamente son de ley. O sea, sí tenemos que tener mucha consideración con las enfermedades sistémicas
porque no estamos trabajando nosotros solos, o sea, es un paciente ya comprometido con medicamentos, con estudios, con niveles anormales de hemoglobina, de diabetes, o sea, de glucosa, la hemoglobina glicosilada. Entonces, sí, un procedimiento quirúrgico periodontal, propiamente dicho, se involucra la interconsulta Con un médico de sí, cabecera. siempre. Sí, de hecho es súper importante y de hecho, pues volvemos a lo mismo, es importante tener en cuenta y saber que no nada más bueno, no nada más los pacientes con enfermedad sistémica están, ¿cómo se llama? Exentos a no presentar enfermedad periodontal. Ah, De no, de hecho, hecho está peor. ajá, exactamente, era lo que quería llegar. O sea, es todavía más comprometedor la Sí, gente que tiene hipertensión, diabetes, que sí, pueda presentar este tipo de problemas. Digo, por mencionar diabetes y hipertensión, que son de las sí. más famosas, yo creo que top Como que 3 las más más comunes, que la conocidas, gente sí. tiene esa información de que, bueno, tengo hipertensión. Y hasta eso, a pesar de que tiene hipertensión, es como que, bueno, ¿y? Pero ¿En qué me afecta a mí en la boca? exactamente, pero sí Exactamente. sabes que hasta hace poquito, como que le metieron el boom a toda la información y artículos de evidencia científica y todo, a la relación de las enfermedades sistémicas como la son la enfermedad cardiovascular, la diabetes, Alzheimer. Alzheimer, ajá, artritis reumatoide, partos prematuros, todo lo relacionado, o sea, de enfermedades sistémicas con la enfermedad periodontal. Por ejemplo, de enfermedades cardiovasculares, pues la relación que tiene la inflamación crónica de la enfermedad periodontal con relación al metabolismo de los lípidos. O sea, ahí también juega un papel muy importante. Eh, a final de cuentas, las bacterias de la boca están circulando por todo el organismo. O Y sea, siempre van a y estar ahí las siempre van a bacterias. estar. Y el paciente es más propenso, puede ser más propenso a una endocarditis bacteriana, por ejemplo, si se somete a una cirugía que no se le trata adecuadamente, con profilaxis antibiótica, con todos los protocolos, esos pacientes son más propensos a ese tipo de endocarditis bacteriana. Pacientes con diabetes, eso es pan de cada De día, sí, de ley. ley. La boca de un paciente diabético es muy peculiar. Un diabético, vamos a aclarar, diabético no controlado, porque los pacientes que sí están controlados, esos, Punto de pues, aparte. ajá, pues punto y aparte totalmente. Entonces, un paciente diabético no controlado, su boca, la enfermedad periodontal va a ser más agresiva, va a ser más susceptible a abscesos periodontales de manera generalizada. También, obviamente, la enfermedad es más aparatosa, o sea, mayor movilidad, mayor pérdida de inserción. En lo particular, a los pacientes que son diabéticos no controlados, de cajón les pido el examen de hemoglobina glicosilada, que este examen me permite ver el control de su diabetes en los últimos 3 meses, o sea, los 3 meses pasados, porque tengo pacientes muy listos que o sea, si les piden la glucosa normal, dejan de, o comen bien toda una semana y se ponen súper pilas y van y se les sale súper Ya, bien, súper. pero no cuentan Sí. todo lo anterior. Entonces, la hemoglobina glicosilada es un estudio de laboratorio más fidedigno para ver el porcentaje, porque ahí es por porcentaje de la diabetes. Y también me es súper común, bueno, sí me ha pasado en muchas ocasiones, pacientes que no son diagnosticados con diabetes, yo los he diagnosticado nada más por la pura información clínica que me da la boca. Entonces, obviamente yo no soy la elegida, o sea, la especialista, mejor dicho, para decir, tiene diabetes. O sea, yo únicamente les comento, sospecho que puede ser que sus niveles de glucosa estén un poquito alterados por estas condiciones y así, y los mando y Bueno, y sí, eso es bien importante y bien interesante cómo el propio periodoncista puede ser el parteaguas sí, para, en este sí, caso, que a una persona le puedan diagnosticar una exacto. enfermedad sistémica. Hace poquito me puse ahí a leer unos artículos, de hecho, relacionados a esto, porque obviamente quise venir un poquito preparado para esta plática, y de verdad era increíble ver todo Sí, lo que me encontraba con diferentes enfermedades sistémicas, la incidencia que hay y qué tan común es esto. Yo a los periodistas siempre les he tenido muchísimo respeto. De hecho, a todas las especiales tengo mucho respeto con cada uno lo que hace. Pero eso en particular, el que un periodista pueda también
ser el primero, casi, digo, no dar el golpe El de queda, diagnóstico el definitivo. diagnóstico O sea, es como definitivo. un diagnóstico presuntivo. Ajá, pero eso, el que el periodoncista lo haga, habla de mucho. O sea, de verdad, que el paciente no sepa y diga, ¿sabes qué? Me sangran mis encías, tengo este detallito, y llegas y dices, y que el periodoncista te diga, ¿sabes qué? Existe esta posibilidad de que Sí. presentes este tipo de enfermedad, es wow. Y le digo, volviendo a lo de los artículos, a lo de la literatura, me impresiona de verdad cómo es tan común ahorita en la actualidad que pacientes con enfermedades sistémicas sean tan propensos a este tipo de enfermedad. Y no nada más hablando de las dos que estamos mencionando, Sí, sino hasta los embarazos prematuros, artritis reumatoide, lupus, infinidad de sí, enfermedades sistémicas donde la enfermedad periodontal afecta y no afecta en una persona como sí, afecta a una persona sana. exacto. Afecta todavía el doble o hasta el triple de potente que alguna otra persona. Sí, Eso es bien importante. sí. Por ejemplo, tocando el tema un poquito de la artritis reumatoide, pues sabemos que esta artritis es también una inflamación crónica celular. Entonces, eso más una periodontitis, o sea, ya es inflamación crónica por todo el organismo. Una bomba. Sí, entonces, que por ende la artritis reumatoide puede llegar a tener, o una de las sintomatologías clínicas en boca es el síndrome de Sjögren o boca seca, la xerostomía. Entonces, también pacientes que no son diagnosticados con artritis o que todavía no tienen el diagnóstico, ya empiezas tú como clínico a tener ese ojo clínico de que xerostomía, esto y esto, y vas juntando los puntitos. Entonces, eso ya te permite realizar una interconsulta, para que la paciente realice una interconsulta, mejor dicho, y que tenga un buen diagnóstico. Entonces, ya no nada más te estás enfocando que la caries, que la carilla, o sea, tienes que darle el visto global al paciente, o sea, ver al paciente como todo el organismo, porque todo está conectado. Claro. Entonces, Y de hecho, pues, sí. sabemos todos, la cavidad oral es el primer contacto Sí, directamente con el cuerpo, así que, y sabemos increíble la infinidad de bacterias que hay, por más de que seas increíblemente limpio, uses tu enjuague no, las bucal, la bacterias mayoría, están. siempre van a estar ahí, y pues bueno, es importante entender y comprender este tipo de cosas. O sea, la Exacto. enfermedad periodontal está ahí, si no te cuidas, en la primera llegas y Sí, se va a quedar, o sea, ya no se va a ir. no se va a ir. Pero es importante un cuidado correcto. Un Sí, cuidado correcto, porque si no, de una, adiós. Y pues yo sí. creo que nadie quiere estar chimuelo y sin dientes a sus 30, 20 años, Sí, 40 y no. más si tienes un tipo de estas enfermedades sistémicas. Así que importante, y como vuelvo a repetir, es increíble lo que un periodoncista puede hacer diagnóstico. O sea, el parteaguas, el que Sí, inicia para poder tener un diagnóstico que va a ser ya, pudiese ser un diagnóstico sí, definitivo. exacto. Eso es súper importante. Y doctora, por ejemplo, hablando un poquito en la enfermedad periodontal, ok, ya Ajá. vimos el diagnóstico, ¿qué se tiene que tomar en el diagnóstico? Ujú, Ya vimos cómo incide. ajá. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, doctora? Ya al momento de que nuestro paciente esté diagnosticado, Ujú. ¿cómo podemos sobrellevar este tratamiento? O sea, ¿cuál puede ser un correcto plan de tratamiento para un paciente que presente enfermedad periodontal? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué se tiene que solicitar? O sea, ¿por qué? Porque luego es importante al paciente explicarle, porque luego el Sí. paciente, híjole, se queda como que, bueno, ¿Por qué pues, tantas citas? ajá, y el paciente dice, pero bueno, pues yo vine por una limpieza y ahora resulta que Sí, van a hacer varios tipos de fases. Sabemos que hay diferentes tipos de fases para poder llevar un tipo de sí. tratamiento periodontal. Así que, ¿cómo podemos sobrellevar esto, doctora? O sea, ¿qué se tiene que hacer? Ok. El tratamiento periodontal, como ya lo mencionaste, es por fases. O sea, las fases tienen un orden y todo tiene su porqué. La fase inicial o fase higiénica, que consiste en un detartraje, una limpieza normal para quitar el cálculo supragingival únicamente. Y junto con esa fase inicial es detartraje y raspados y alisados radiculares. Los raspados y alisados radiculares consisten en quitar el sarro subgingival. En palabras así sencillas para los pacientes es quitar el sarro de arriba de la encía, abajo de la encía, pero sin abrir la encía, ¿ok? Esta fase inicial me permite que el paciente vaya ya desinflamándose. Ok. Y si el paciente al hacer el periodontograma tiene bolsas o tuvo bolsas de 3, 4, lo más probable es que con esta fase se erradique o se controle, mejor dicho, la enfermedad periodontal, y ya de ahí en adelante son mantenimientos, ¿ok? Si el paciente de fase higiénica se deja descansar, lo dejamos cicatrizar, mejor dicho,
de 3 a 4 semanas, ¿ok? Después de los raspados y alisados, volvemos a hacer las segundas mediciones para ver dónde quedan las bolsas, o dónde quedan más. ¿Qué tanto avance? Ajá, exactamente. O sea, también nos dicta, o sea, por ejemplo, bolsas profundidades del sondeo mayores a 6 milímetros, 7 milímetros, pues está un poco difícil que con el raspado y alisado radicular tengamos el resultado del 100%. Entonces ahí ya nos brincamos a una fase quirúrgica. Okay. En la fase quirúrgica involucra todo lo que su nombre lo dice, todo lo de cirugía. O sea, tanto regenerativo como reconstructivo, limpiezas profundas como colgajos por debridación, para devolver toda la limpieza de la raíz, devolver la arquitectura positiva, o sea, la arquitectura ósea que la enfermedad periodontal dañó, volver a reconstruir. Si hay la posibilidad de regenerar o defectos regenerables, o sea, contenibles, pues se regeneran este tipo de defectos. Furcas grado 1, grado 2 también son potencialmente regenerables. También en la fase quirúrgica hacemos todo lo que es injertos de tejido blando, injertos de tejido conectivo, injertos libres, todo para devolverle la armonía o los tejidos de soporte de los dientes. Súper importante recalcar, ¿por qué no me puedo brincar de la fase inicial a la fase quirúrgica? Porque hay pacientes de que ya, o sea, ábreme, o sea, cuchillo, ya ábreme, yo no quiero andar batallando. ¿Por qué? Porque en la fase inicial ya existe una desinflamación, o sea, tenemos previsto que ya va a haber una desinflamación. Entonces, si yo de primera instancia entro a operar, o sea, sin hacer la fase inicial, el tejido va a estar inflamado, va a estar sangrón, va a estar friable. Entonces, la manipulación de los tejidos y la carga bacteriana va a ser mayor. Entonces, por eso tiene sus tiempos y sus protocolos. No nos podemos brincar nada. De la fase quirúrgica nos pasamos a la fase de mantenimiento, que como su nombre lo dice es mantener. Esa fase de mantenimiento son detartrajes, otra vez sondeos, si hay necesidad de radiografías, también radiografías. Y cómo definimos qué tanto tiempo o cada cuánto vamos a ver este paciente. En lo particular, los pacientes que van a su primer mantenimiento me gusta verlos en un corto plazo para ver si se está portando bien con su cepillado, con la fisioterapia y lo dental, si está siguiendo las indicaciones. Si el primer mantenimiento viene correctamente estable, podemos alargar el mantenimiento de 2 meses a 3 meses y así sucesivamente de 4 meses, máximo 6 meses, ¿ok? Pero si es un paciente que no está muy comprometido con la fisioterapia, pues ahí ya, o sea, es más en cortito, traerlo más en observación y así. Otra cosa antes que se me olvidaba comentarte, súper importante que desde la primera cita que tú estés platicando con el paciente de por qué tiene enfermedad periodontal y qué consiste y todo, dejar bien en claro que este tratamiento depende mucho, el resultado depende mucho del paciente. O sea, si el paciente no sigue las indicaciones que nosotros le damos, como es la técnica de cepillado correcta, el uso de hilo dental, uso de irrigadores, todo, si el paciente no cumple con eso, mi trabajo no va a tener un buen resultado, ¿ok? Y va a ser más tardado y va a ser más difícil y costoso para el paciente, porque también la cuestión de dinero también es importante recalcarlo. Claro. Esta enfermedad periodontal, ya como es un descuido de años, pues los tratamientos regenerativos y reconstructivos y todo no cuestan lo mismo que una limpieza. Claro. O sea, entonces también hay que considerar eso. O sea, la capacidad del compromiso del paciente es del 100%. Dedicado completamente. Y te das cuenta, literal, en la primera o segunda cita, si el paciente te va a cumplir, si está comprometido o no. Entonces sí es muy importante. Importantísimo. De hecho, pues como bien lo dicen, el postergar el ir al dentista al final de cuentas termina saliendo caro. Sí. Todo. O sea, si uno no se preocupa en sus primeras etapas desde, ay, voy por una resina, ¿sabes qué? Voy por mi limpieza. Sí. Se posterga, esa es una cosa, esa es otra. Cuando uno se quiere poner las pilas, en este caso con el paciente, para poder atenderse, se da cuenta de que, ¿sabes qué? Hay que hacerse todo esto para poder ver que quedes más o menos, pero ya tienes una repercusión de lo que te hizo. ¿Todo por qué? Por no tener una
correcta prevención y Sí. no saber, en este caso, qué tan importante es todo este tipo de tratamientos preventivos para poder llegar a eso. Exacto. O sea, de repente, híjole, ahorita estamos, yo creo que, como me comentaba, hay mucha desinformación Sí. y creo yo que desgraciadamente en México no se tiene una correcta información de lo importante que es la salud en la cavidad oral. En cuestión de que el paciente tiene que ir, ¿sabes qué? Ve a tu cita, porque Sí. limpieza cada cierto tiempo, porque es muy fácil, de repente los pacientes como que, ¿sabes qué? Me duele los dientes, quítamelo. Y es como que, Sí. oye, no, o sea, no es así de que podemos ver otra opción. Es más, la limpieza, no nos vamos tan lejos. ¿Sabes qué? No, pues que yo me cepillo los dientes en mi casa. Pero, ¿te los cepillas bien? ¿Usas hilo dental? La frecuencia. Exactamente. Sí. O sea, uno piensa que nada más, en la mañana antes de ir al trabajo y en la noche antes de acostar, pero no saben los O dientes. también dicen, es que no comí, doctora. O sea, también como quiera hay que Sí, cepillarse. que si el dulcito, que si el Sí. agüita de sabor, o sea, todo. Por eso sí es siempre el que se dice, pues, lávate los dientes después de cada comida. Y obviamente después de su cierto tiempo, para que se activen otras, pues Sí. ya, pero sí, o sea, son otros temas, ¿no? Pero sí, doctora, importante recalcar y hacer a la gente que nos está viendo en este caso, que comprendan que no, hay que comentar a los pacientes, que no es un tratamiento corto. O sea, no se pueden saltar, en el plan de tratamiento no se pueden saltar fases, tiene que ser, todo tiene su razón de ser, todo tiene Exacto. su porqué, y pues en cada una es importantísimo recalcarle al paciente que se tiene que cuidar y él tiene que llevar un correcto... Compromiso. Exactamente, Es un esa es la compromiso. palabra, o sea, llevar un compromiso con él, porque si no tenemos este compromiso, Sí. de nada va a servir todo lo que el periodoncista ha estado realizando. Y yo creo que como periodoncista, en este caso ustedes, doctora, no me lo van a dejar, de repente es como que... Yo soy bien regañona. Bueno, no regañona, pero sí, desde un principio les digo, este tratamiento depende de usted. Entonces, me ha tocado pacientes muy cooperadores, obvio, y me ha tocado pacientes que sí le batalla un poquito, pero al final de cuentas, sí logro el Sale. objetivo, sí siempre se logra. Y el objetivo es hacer la conciencia, o sea, darles la información, educarlos, no por las malas, no, o sea, es por su bien, es por la salud tanto de su boca como de su organismo en general. Entonces, como lo mencionaste, en México desgraciadamente tenemos la cultura de ir al dentista por dolor. Si no duele nada, pues no tengo nada, estoy bien. Entonces, yo considero que lo más importante es cambiar esta educación desde los niños. Una cultura de prevención es más barata y más fácil que una cultura de que un tratamiento pues ya de cirugías y de complicaciones. Entonces, sí considero que la educación, la prevención es la pieza clave que nos falta como sociedad para, para poder erradicar o disminuir un poquito el porcentaje de incidencia de esta enfermedad periodontal. Sí, de hecho, pues yo creo que todo va en base a una correcta, como usted dijo, prevención. Y de hecho, era lo que quería llegar con esta también, esto que le quería comentar. ¿Usted qué consejo le daría a los doctores, no a los pacientes, porque probablemente los pacientes no nos estén escuchando aquí, pero a los doctores en cuestión de qué tipo de educación o qué tipo de información darle al paciente para que pueda hacer caso a todo esto y no que haga caso omiso a toda la información que le están dando? Porque uno puede hablar y puede decir, ¿sabes qué? Tienes enfermedad periodontal, tienes esto, pero ¿cómo hacer ¿Cómo transmitirlo? Ajá, cómo transmitirlo y cómo hacerle ese pequeño para que ese paciente haga clic y entienda Sí. de que, híjole, Tengo algo. tengo algo y puede repercutir en algo más serio si no me cuido. O sea, yo creo que nadie quiere estar chimuelo nadie quiere estar de déntulo a sus 30, 40 Sí. años porque estás joven todavía. O sea, No, ni de 60 años tampoco, porque nadie. la cuestión de ya la función, pues se ve diferente, se ve modificada, entonces no estamos, o yo no me enfocaría tanto en la edad, sino también es la pérdida de un órgano, de órganos, o sea, son órganos dentarios, es como si te mutilaran un riñón, un dedo, lo que tú quieras, pero es un órgano dentario. Por Entonces, algo está ahí. ajá, entonces estás perdiendo, no sé, 16 órganos dentarios, 18 órganos dentarios. A tu pregunta, yo considero que como dentistas,
o sea, de cualquier especialidad, es que te tomes el tiempo, o sea, el tiempo de un buen diagnóstico, de un buen sondeo. Te tardas poquito, te tardas 5 minutos para poder hacer un diagnóstico completo. Los tejidos de soporte son lo más importante. Entonces, piensa, si tú vas a hacer una restauración y quieres que esa restauración quede bonita por muchos años, depende de tu estabilidad, de tu soporte óseo, de tu soporte de tejidos blandos. Entonces, como dentistas, denle la importancia a los tejidos de soporte. Cómo poder transmitirlo a los pacientes yo considero que es la seguridad con que tú lo diagnosticas. Si tú estás seguro de que estás diagnosticando esta enfermedad, fácil la puedes transmitir con un conocimiento accesible para el paciente y poder convencerlo, no convencer, sino que entre en razón de la magnitud de esta enfermedad y la importancia que tiene en cuanto a su compromiso sistémico o su salud en general. Entonces, tómense el tiempo del buen diagnóstico, de hablar con los pacientes, no únicamente abra, cierre. O sea, sí somos tantitos psicólogos, tampoco para meternos en la vida totalmente del paciente, pero tomarnos la molestia de platicar con el paciente cómo se ha sentido, cuántas veces se cepilla, le sangra el encía o no. O sea, son preguntas bien simples y que te contestan en 3 minutos y que te sirven de mucho. O sea, historias clínicas bien hechas, completas, historias clínicas también actualizadas en cada mantenimiento, porque el paciente se va 3 meses y tú no sabes si en esos 3 meses pasó algo y se le modificó todo en la boca. O sea, entonces es tener la capacidad de poder darle el tiempo al paciente, como te gustaría que te traten, literal. Claro, sí, yo creo que es bien, bien, bien importante la información, crear una cultura de prevención para que se pueda evitar ese tipo de cosas. Y pues para toda la gente que nos está viendo, yo creo que sí es importante en este caso, pues poder tener una correcta comunicación con nuestros pacientes, poder hablar, poder explicarles, tomarnos el tiempo para poder, como dijo la doctora, para poder en este caso poder platicar con ellos. Yo siempre, se lo digo siempre a los pacientes que he tenido, que nunca han usado hilo dental, agarro un pedacito y le digo, mire señor, Oli. de ahora en adelante va a ser su nuevo mejor amigo. De ahora en adelante, y no puede fallarle nunca más. Sí. Me dice, no, ¿por qué? Me dice, si le falla, algo le puede suceder. Así que, importante, doctores, por favor, poder hacer énfasis, poder hacer conciencia con nuestros pacientes, que es de suma importancia para, como todos nosotros queremos, digo, no nada más un odontólogo general, le estaríamos apoyando a todos los periodoncistas a poder acabar con este tipo de... Bueno, no acabar, pero disminuir un poquito el porcentaje. Sí, claro. Sí. Pero pues yo creo que es importantísimo. Pero doctora, pues de verdad agradezco mucho que haya venido el día de hoy con nosotros, que haya podido compartir toda esta información con nosotros, que yo estoy 100% seguro que la gente que está viendo le va a servir increíblemente para sus estudiantes de posgrado, sus estudiantes, pues a lo mejor de donde es maestra, le puedan servir este tipo de información. Y si no, para la gente que pues, no ha tenido el gusto de conocerla, que se les transmite esa información. De verdad, admiro muchísimo su trabajo y de verdad, me da muchísimo gusto que se haya podido tomar un poquito de su tiempo para poder, en este caso, poder hablar con todos nosotros, ¿verdad? Así que de verdad, doctora, le agradezco muchísimo que haya podido venir y... Pues nada más en este caso también poder agradecer un poquito al TEC, que pues ahí también nos echó un poquito la mano. Y pues no sé, doctora, no sé si quiera comentar algunas palabras para toda la gente que nos está viendo. Primero que nada te quiero agradecer por la invitación, ha sido un placer estar aquí contigo, me encanta tu proyecto. Gracias. Me encanta la visión que tienes, este proyecto considero que va a tener o tiene mucha oportunidad para que dentistas generales, especialistas, tengan un nuevo enfoque o tengan otra opinión de diferentes especialistas y que vayan creciendo, o sea, su educación, sus puntos de vista, su opinión vaya siendo más variada. Entonces, felicidades y lo que necesites con todo gusto, igualmente, estoy a sus órdenes.
Soy la doctora Bárbara Castillo y los espero ver pronto. Muchísimas gracias. De hecho, doctora, antes de terminar, no sé si gustaría mencionarle las redes sociales que tenga usted o dónde la podemos encontrar, ya sea que le quieran mandar un mensajito, que todavía se hayan quedado con un poquito de duda del tema, dónde se pueden comunicar y contactar con ustedes, porque, híjole, ahorita pues sí nos escuchan, pero ¿qué tal si a alguien todavía le surgió una duda de que, híjole, Sí, doctora, claro. ¿cómo la puedo contactar? Oye, doctora, ¿sabe qué? Tengo un paciente que esto, ¿dónde puedo encontrarla? ¿Dónde la puedo contactar? No sé si gustaría... Bueno, yo estoy consultando, soy parte del equipo de la doctora Brenda Garza de Denvelop, así el consultorio lo pueden buscar, pueden mandar un mensajito ahí por Instagram. En Instagram me encuentran como Barbie Castillo G. ¿Qué más? Mi correo electrónico es barbaracastillogalindo@gmail.com. Cualquier duda, cualquier aclaración, con todo gusto estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Pues bueno, amigos, de verdad, muchísimas gracias por estar presentes otra vez en un nuevo episodio. Sigan consumiendo este tipo de contenido, sigan actualizándose, sigan siendo diferentes, que eso es súper importantísimo, que es lo que hemos estado intentando transmitir en esta filosofía importantísima. No olviden ver los siguientes videos que próximamente vamos a estar subiendo. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, importantísimo, y ver como tal también los propios podcasts que van a estar en las plataformas digitales. Así que pues nos vemos pronto y esperamos vernos en un próximo video.